Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue declarado el Hijo de David. Cuando la élite sacerdotal judaíta tomó el poder, en la fase posexílica, se aseguró que los líderes de la nueva nación surgieran de la tribu de Judá. Con ese objetivo y como primer paso, se nombraron a sí mismos un reino de sacerdote al servicio del Dios Yahvé. Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice lo siguiente: Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. No pierda de vista, por favor, de que la Biblia es un compendio de decisiones políticas, escritas con un lenguaje teológico para gobernar a una nación campesina y supersticiosa. La religión es un instrumento de la política y la creencia es la herramienta del gobierno. En este sentido, la deidad llamada Yahvé es el instrumento del clan sacerdotal para, en su nombre, dictar todo tipo de leyes con el fin de controlar a la población. Las normas supuestamente divinas reglan la conducta del ciudadano en todas las facetas de su vida: el vestido, la higiene, la dieta, el pensamiento, etc. Leyes civiles con significado religioso. El segundo paso fue imponer al pueblo como único Dios al Dios del régimen religioso. Éxodo 20 del 1 al 3 dice lo siguiente: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como la gente desconocía la leyenda del Éxodo, el escriba le hace hablar al Dios de la clase dominante para informar al pueblo que fue Yahvé quien le sacó de Egipto. Además, los sacerdotes cuyos abuelos fueron idólatras y politeístas en el templo de Salomón, ahora, después de ser adoctrinados en la religión persa, el zoroastrismo, prohíben la adoración a los dioses largamente venerados en la región. En tercer lugar, los sacerdotes judaítas limitaron al Dios Yahvé en una única versión. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En ese periodo eran venerados los dioses Baales, los diferentes dioses creados a partir del dios Baal, como Baala, Baalat, Baal-Berit, Baal-Gad, etc. Lo mismo sucedía con el padre de todos los dioses cananeos, el dios el dios de la antigua Israel, tales como el Elión, el Shaddai, etc. Los nombres de los dioses eran regionales, estaban asociados al pueblo o aldea o a la función principal que sus devotos le adjudicaban. En este sentido es que Yahvé es uno, es un Dios indivisible, como los números primos. En cuarto lugar, los sacerdotes judaítas centralizaron la adoración en Jerusalén. Deuteronomio 12, 5 y 6 dice lo siguiente: Es sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Con esta resolución se eliminaron todos los dioses, se destruyeron sus locales de culto, se derribaron altares e imágenes, se persiguieron a los sacerdotes de otras deidades, etc. El libro de Zacarías relata ese proceso de cambio radical efectuado por la élite sacerdotal judaíta. Jerusalén entonces se convirtió en el único lugar donde Yahvé era invocado, y el templo operó como un banco
donde se custodiaban las recaudaciones. Muy bien, bajo la batuta del reino de sacerdotes del Dios Yahvé, se estableció que todos los líderes de la nueva nación fueran de la tribu de Judá: reyes, sumos sacerdotes, escribas, jueces, profetas, etc. Para el monarca concretamente, la norma está en 2 de Samuel 7, 16 y 17. Dice allí: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El rey David fue un monarca mujeriego y sanguinario, y según el profeta Samuel, es un hombre conforme al corazón de Dios, del Dios de la guerra Yahvé. El rey David recibió la promesa política del profeta Natán, en nombre de Yahvé, de que por siempre tendrá descendiente, y que el trono de Israel será ocupado únicamente por alguien de su linaje. Así el clan sacerdotal judaíta aseguró que la monarquía siguiera el linaje de David. Siendo así, corresponde ahora conocer el origen del caudillo. Primera de Samuel 17:12 dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. El rey David era oriundo de la aldea de Belén, localizada en el territorio de la tribu de Judá. En concordancia con la norma sacerdotal promulgada como mandato del Dios Yahvé, el profeta Miqueas escribió lo siguiente: Miqueas 5:2: en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una familia antigua. De Belén entonces y del clan de Judá saldrá el gobernante descendiente de la familia de la antigua familia de David. Con ese parámetro político legal establecido, es razonable que usted se pregunte por qué no hubo rey en Israel en la fase posexílica. La respuesta está en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 6, versículos 11 y 12 respectivamente. Dice allí: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le dirás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. En un acuerdo entre los principales miembros de la clase dominante, el sumo sacerdote, el máximo líder del reino de sacerdotes del Dios judaíta Yahvé, debió también ostentar el título de rey de Israel. El sacerdote Zacarías registra que el nombramiento es por decisión de Yahvé, el Dios utilizado por el régimen religioso para legitimar todos sus actos. Por tanto, quedó establecido como supuesta ley divina atribuida a Yahvé que el rey debe ser un descendiente de la familia de David, perteneciente por supuesto a la tribu de Judá, y que debe nacer en el pueblo de Belén, territorio también perteneciente a la tribu de Judá. Muy bien, a la luz de esta norma sacerdotal judaíta, falsamente atribuida a su Dios Yahvé, examinemos ahora la experiencia del Dios Jesús, elaborada por la pluma de sus creadores. Juan capítulo 7, versículos 40 al 43 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Jesús. El texto refleja claramente la exigencia impuesta por el régimen sacerdotal judaíta, que el Mesías debía ser del linaje de David y haber nacido en la aldea de Belén. Pero como Jesús es un Galileo, los autores de Mateo y Lucas se encargaron de armonizar la ascendencia y procedencia del actor principal de los evangelios. Así tenemos en Mateo capítulo 1, versículo 1 y en el 16 lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. El linaje del Galileo subversivo es un montaje con los personajes de la Biblia hebrea, que se traza a partir del legendario patriarca Abraham, con el objetivo de vincular a Jesús con la raíz del mítico árbol genealógico. Así que Mateo, mediante este documento amañado, otorga legalidad a su personaje, con el fin de legitimar su título mesiánico. Y como el dios Yahvé sería el encargado de la inseminación celestial, Mateo solo cita a José como marido de María, de la que nació el Salvador llamado el ungido o el Cristo. Lo cierto es que a los judíos no les pudieron vender esta ideología, ni en ese entonces ni ahora, porque la historia no concuerda con los relatos teológicos puramente fantasiosos. Para respaldar la genealogía fraudada de Jesús, el autor de Mateo escribe su obra literaria como si acabara de escuchar a José. Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Con estos relatos piadosos se tejen la figura del falso Mesías o del Mesías fracasado, que aparecen embellecidos por la actuación de un ángel que advierte a José en sueños, para que no piense que fue traicionado por María, sino que fue traicionado por su Dios Yahvé, quien había tomado a su prometida para introducir en ella su insondable designio. En este proceso de legitimación del Mesías fracasado, que fue transformado en uno de los tres dioses adorados por la comunidad cristiana, veamos ahora Mateo capítulo 9, del 27 al 31. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijos de David, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El autor de esta narrativa pone a dos ciegos a seguir a Jesús y a gritarle: Hijo de David. Esta declaración es el núcleo del relato, con el cual el escritor pretende convencer al lector que dos personas no videntes, milagrosamente, son capaces de reconocer que el Galileo es hijo de David. Sumado a la genealogía de Jesús y el testimonio de su padrastro José, esta identificación por terceras personas, quienes encima son ciegas, sería otra evidencia para certificar la ascendencia real del Mesías ejecutado por Roma. Para reforzar la declaración efectuada por el par de ciegos sobre el linaje de Jesús, el autor le pone a Jesús a obligar a los que recuperaron la vista para que no le cuenten a nadie, sin especificar qué cosa, si el milagro o que pertenece a la familia de David. Sin embargo, ambos divulgaron la fama del Galileo, sin especificar también si es la fama de curandero o la fama de ser un descendiente de la realeza davídica. Mateo libera a los ciegos ya sanados y crea otro ciego, esta vez un solo ciego, pero en peor estado, porque también es mudo, y como si no bastase, estaba poseído por un demonio. Mateo 12, 22 y 23 dice que entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Según el texto, Jesús sanó al ciego y mudo devolviéndole la vista y el habla. Sin embargo, el hombre continuó con el demonio, porque Mateo o se olvidó de que fue exorcizado o Jesús no se percató que su paciente estaba poseído.
Pero eso es lo menos importante. Lo relevante es la opinión de la gente, que fascinada se preguntaba si el curandero era aquel hijo de David, donde el adjetivo demostrativo aquel implica que la gente ya le conocía o sabía de su fama sanadora. Pero esa fama otorgada a Jesús por el escritor era apenas en la región de Galilea, donde irónicamente nadie le creyó y fue rechazado. Y en Jerusalén, donde no era conocido, allí tampoco creyeron en él ni en su mensaje, y fue rechazado y ejecutado. Mateo 21:9 dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este relato en que Jesús llega a Jerusalén como rey de Israel es ficticio, porque es un acto de conspiración en contra del régimen judío, por lo que sería capturado y apedreado por los sacerdotes de acuerdo con las leyes judías, sin necesidad de la intervención romana. Pero eso le tiene sin cuidado al creador de la narrativa, porque su intención es comunicar al lector que el Galileo fue identificado y aclamado como el hijo de David por el grupo que le rodeaba. Esta escena es una parodia romana a la creencia mesiánica judía. Finalmente, Mateo pone a Jesús a aclarar ante los fariseos su verdadera procedencia. Mateo capítulo 22, 41 al 46 dice que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El escritor del Evangelio pone al actor principal a interrogar a los fariseos sobre el linaje de Cristo. Mateo le hace responder a los fariseos que el Cristo debe ser un hijo de David, un descendiente del dulce cantor de Israel, que mandó asesinar a su propio soldado, a Urías el Eteo, para quedarse con su esposa Betsabé. Mateo emplea el inicio del Salmo número 110 para que su personaje interrogue a los fariseos, con la intención de que descubran que Jesús es el auténtico Mesías y además es el Señor de David. La pregunta capciosa es: ¿cómo el Mesías puede ser hijo de David, puesto que David le llama Señor? La idea del escritor es que Jesús es superior a David, que el Cristo es una deidad, es el Emanuel, el Dios hecho carne que visita a su pueblo. Por tanto, según el Galileo, el rey David es el descendiente del Cristo y no al revés. Le repito, según el Galileo, el rey David es el descendiente del Cristo y no al revés. Jesús les aclara a los fariseos que el Galileo no es un descendiente del rey David, sino que el rey David es un descendiente suyo. La reacción de los fariseos es la misma reacción que el autor espera de sus lectores: que nadie tenga la osadía de preguntar o de cuestionar al Mesías. Pero el evangelista Mateo fue deshonesto al tergiversar el Salmo y hacerle decir a Jesús lo que el salmista no afirma. Salmo número 110, versos 1 y 2 dice lo siguiente: Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Este es un mensaje transmitido por un vidente de la corte real en que Yahvé se dirige al rey David, a quien el mensajero le llama mi Señor. Así que el Señor es el rey David, a quien el Dios Yahvé le garantiza una victoria completa sobre sus enemigos. Pero Mateo tuerce intencionalmente la escritura hebrea para favorecer su ideología de que Jesús es el legítimo descendiente de David y que además es de procedencia divina,
como lo había afirmado al trazar la genealogía del Galileo. Mateo 1:1 y el 16 decía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Según el texto, siendo José del linaje de David y al no haber engendrado a Jesús, sino el Espíritu Santo, entonces el Galileo es descendiente de Yahvé y no de David. Según el texto, el descendiente de David es José y no Jesús, quien procede de Yahvé. Y como José no fue su verdadero padre, entonces Jesús no puede pertenecer al linaje de David, sino que según el relato fantasioso, procede de la deidad llamada Yahvé. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo y escritor italiano Umberto Eco. Si todos los hechos resultan completamente explicables y verosímiles, entonces el relato es falso. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.